López Mato, eres médico, oftalmólogo, investigador de la historia y el arte, y nosotros lo convocamos en esta ocasión por la segunda parte, ¿no? Lo que tiene que ver con la historia del arte. Sí, un colega muy culto, realmente, que nos está iluminando con esta columna, porque justamente es tan interesante ver cómo las enfermedades inciden o han incidido en la obra artística de célebres pintores, escritores y demás. Es tan interesante ver la salud de esa mirada, que aparte de un estudioso, ha publicado varios libros, un gran oftalmólogo también, así que cumple todos los requisitos para una columna de lujo y para que la gente nos escuche fascinados. Muy bien, en este caso será Munch y los pájaros que no existían. Doctor, ¿cómo le va? Agustín Rey, Donato Espacamento, los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? ¿Bien? ¿Vamos a volver un poquito para atrás? Sí, meta. Porque estaba escuchando de lo de la felicidad, la máquina de la felicidad y todo eso. El doctor se va a acordar. ¿Se acuerda del libro de fisiología de Gannon? Sí. Sí, bueno, había una foto de un ratón que le habían conectado un electrodo al núcleo del placer. Sí, verdad. Y el ratón se pasaba todo el día pegándose a la palanquita que le hacía estímulo del núcleo del placer. O sea que mucha de la gente realmente contestó con una humanidad en donde justamente mezclamos lo bueno y lo malo, mezclamos el placer con el dolor, y de ahí, bueno, surge nuestra humanidad, ¿no? Las gratificaciones, más, pero el peligro de la máquina era que cuando la máquina realmente le daba gratificaciones constantes, el ratón al menos elegía estar constantemente pegándole a la palanquita. ¿No? Es decir, una cosa es plantearlo filosóficamente, plantearlo así en fría, pero cuando la máquina de la gratificación está... hay que ver, ¿no? Vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Claro. Eso, bueno, es un poco los centros de adicciones, los adictos que pasan. Siempre están buscando ese núcleo de placer, y bueno, al final es verdad que le están destruyendo la vida, pero bueno, el ratoncito lo tuve presente toda la vida, siempre me llamó la atención la imagen del ratoncito pegándole a la palanquita. Yo estoy cerca del ratón, le digo ya a esta altura, a mí, si me da una maquinita ahí que la toco un poquito y me saca una sonrisa, yo le digo hola, ratón. Sí. Bueno, lo que pasa es que el ratón... Es decir, la máquina es peligrosa, la máquina es peligrosa. El ratón, en este caso, en este ejemplo, en el caso de acá del amigo Agustín, pasa, digamos, del placer al displacer, porque se acaba el estímulo. Hay que ver si el estímulo es permanente. Si uno sabe que no tiene que tocar nada, si no la desconecta, digamos, por momentos, ¿no? Bueno, veamos Matrix. Veamos Matrix. Hay que seguir. Es un tema interesante para reflexionar sobre la vida y la felicidad, ¿no? Exactamente. Bueno, pero justamente lo que estamos hablando un poco, es decir, cómo los artistas equilibran esa felicidad con el dolor. Y en el caso de Munch, la historia está muy relacionada a la medicina, ¿no? Porque el padre de Munch era un médico que se dedicaba al tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis y la lepra hacían estragos en Noruega. La madre de Munch muere de tuberculosis, tiene una hermana que muere de tuberculosis. La incidencia de muerte de tuberculosis era tan grande en esa época en Europa y especialmente en los países nórdicos, que había un retrato, generalmente a las chicas adolescentes que estaban muriendo de tuberculosis, solía ser el retrato del almohadón, porque claro, ya no podían respirar bien, entonces la tenían que tener sentadas, verticales, y hay un montón de cuadros de jóvenes, adolescentes, púberes, etcétera, muriéndose de tuberculosis y retratadas en esa instancia. Hay un cuadro de Morisot, hay un cuadro de Cronenberg, que era otro pintor noruego que tiene mucha influencia sobre Munch. Hay un cuadro de Munch de la hermana muriéndose por tuberculosis. Él decía que la vida sin la enfermedad sería un barco sin timón, porque la vida de él fue realmente dura. Ahora, hay un episodio al final de sus días en donde Munch, antes parece que era un tipo bastante que se peleaba y había recibido de joven un golpe en el ojo derecho que le había dejado una parálisis de la pupila, y con ese ojo no veía muy bien. Con el ojo izquierdo, que veía muy bien, ya cuando era grande, tenía más de 60 y pico de años, en un momento tuvo una hemorragia dentro del vitrio. ¿Qué es eso? El ojo está lleno de la gelatina, que se llama vitrio, contiene a la retina, es decir, da sostén a la retina, y a veces se producen vasos de más fragilidad dentro de la retina que pueden sangrar.
Entonces este tenía una hemorragia, tuvo una hemorragia abrupta que le tapó toda la visión al principio, ¿no? Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se fue limpiando la hemorragia, y se fue limpiando en girones, y él lo que veía era un pájaro. Un pájaro, y que tiene una explicación, porque la gelatina que está entre el ojo y la hialoides está pegada alrededor del nervio óptico, y cuando se despega del nervio óptico tiene una forma alada, ¿no? Bueno, y él hizo toda una serie de cuadros sobre este pájaro, porque se lo mostraba al médico, el oftalmólogo que lo atendía, que era Rademecker, que es un oftalmólogo que escribió también una jaqueca muy especial, ¿no? Él le mostraba los cuadros y mostraba la evolución de la enfermedad, cómo los pájaros aparecieron bruscamente y cómo los pájaros empezaban a levantar vuelo y cómo se iban yendo. Él cada vez los tenía más alto en el campo visual. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? En realidad la hemorragia se va para abajo. Y como nosotros tenemos la visión invertida, sí, es decir, el campo visual, claro, interior, verlo de arriba, él pensaba que la enfermedad se estaba haciendo porque los pájaros que no existían estaban volando y estaban yéndose hacia la parte superior de su área de visión, de su campo visual. Y ahí entonces todos estos dibujos reflejan este episodio que fue muy dramático en la vida de él, porque era el ojo bueno, el ojo que él usaba más, que en un momento deja de ver, y afortunadamente la hemorragia al cabo de 2 meses se fue limpiando, y él la dejó inmortalizada en esta forma de pájaros que no existían y que de a poco se estaban yendo de su campo de visión. Muy bien. Y artísticamente, Munch, que era un impresionista, ¿qué estilo? Es un postimpresionista. Postimpresionista. Es un postimpresionista. Él empieza los primeros cuadros son impresionistas, pero él justamente es un postimpresionista expresionista. Él adhiere mucho al expresionismo alemán. Él se forma fundamentalmente en Alemania, después vuelve a Noruega y hace todo el famoso grito, ¿no? Claro, el grito de Munch, no famoso, ¿no? El grito de Munch, no famoso. Que ustedes saben una cosita, está inspirado en una momia incaica. Ah, mire. Si uno va al Museo del Hombre en París, hay una momia incaica que tiene ese gesto de la boca abierta, como tiene el cuadro ese de Munch. Él estuvo en el Museo del Hombre de París, ese Museo del Hombre tenía una momia incaica, esta expuesta yo la vi, y uno ve la cara de la momia incaica y es el grito de angustia del cuadro de Munch. Es impresionante. Ese Museo del Hombre, un día les voy a contar una historia de nuestros vecinos uruguayos que tuvieron a varios indios charrúas internados ahí en el Museo del Hombre, y que bueno, tiene una historia bastante trágica, los restos de este personaje que era el último jefe charrúa, Bainaca Tirú, estuvo alojado sus huesos en el Museo del Hombre hasta que finalmente se los restituyeron al gobierno uruguayo. Doctor, esperamos por esa historia también. Le agradecemos mucho, doctor. Por favor, un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Al pasar el doctor Omar López Mato, él es oftalmólogo, lo decimos siempre, pero también es investigador de la historia y el arte, y en este tema nos iluminó, en este caso, sobre Munch y los pájaros que no existían. 20 minutos.